doctor José María González de Legalnea, que está acá con nosotros en el estudio, y lo tenemos también al doctor Diómena, que está en las oficinas de Legalnea. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen día, muy bien, mucho gusto. Bueno, novedosos, ¿no? Estos fallos porque nos remiten a situaciones bastante cotidianas. Sí, efectivamente, son dos fallos que se dieron en estos últimos días que de alguna manera ponen claridad sobre situaciones de todos los días, digamos, ¿no? Una de ellas, la que nos va a contar Diego seguramente, que es qué sucede con el conviviente que acompañó hasta último momento a otra persona que estaba casada. Entonces, ¿qué pasa ahí con la pensión? ¿A quién le toca? ¿A quién no? Porque hay un vínculo formal, el matrimonio legal, pero también hay un vínculo real que es la situación de convivencia, ¿no?, con la otra persona. Y el segundo caso que planteaba bien del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que revisó un acuerdo de división de bienes y alimentos y demás, que tenía muchos años de homologado, de aprobado, y que ordena cambiar radicalmente la cuestión por considerar que hay violencia de género, ¿no? Vamos a preguntarle a Diego, ¿cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, contanos esta situación y cuál es la solución que encontró la justicia. Bueno, el caso que planteamos, o sea, que tenemos para comentar es que sucedió en la Cámara Federal de Córdoba, que había resolvido que una viuda debía compartir la mitad de la pensión con la primera esposa del causante. Ujú. El causante era un pensionado de las Fuerzas Armadas, quien había tenido un matrimonio en su primer momento, después deciden divorciarse y después contrae otro matrimonio en lo que la accionante, la última viuda, por así decirlo, inició una demanda para que se le reconozca la totalidad del derecho de la pensión que derivaba del fallecimiento de su cónyuge. Ajá. A ver, en este caso son dos matrimonios, o sea, son una persona que se casó, se divorció y después se volvió a casar. Claro, sí, sí, Ajá, sí. La última viuda, por así decirlo, reclamaba de que se le atribuya el 100% de la pensión claro, del causante del fallecido. sí. Bueno, recurrió a la justicia y la resolución fue cuestionada por la doctora Ujú, pidiendo de quien había demandado que se le excluya del 50% a la viuda anterior, sería ujú, a la ex cónyuge. claro. En un primer momento el juez competente le hizo lugar al amparo que había interpuesto la actora, pero después anuló la decisión porque la tercera interesada no había sido notificada, o sea, la primera esposa no había sido Ujú, notificada. ujú. Pero ya, Después el perdón, fallo de la ya primera hay instancia una... que fue dictado por el juez Federal de La Rioja rechazó esa pretensión que perseguía la segunda esposa de que se le abone el 100% de la pensión. Ujú. Sí, Pero, pero ¿por no qué? sé. O sea, a ver, si ya la persona a ver, el hombre que fallece ya había anulado o sea, anulado a través del divorcio su primer matrimonio, rehizo su vida, se casó nuevamente en este caso con otra mujer, ¿por qué le tiene que corresponder, digamos, la parte de la pensión a la primera esposa que ya no tenía ningún tipo de vínculo con él? Por Y los bueno, años uno de que los duró argumentos ese que usaron los, matrimonio. los jueces fue Pero es, que, a ver, no sé, a ver, pienso, a ver, pero el hombre ya no quería tener ningún tipo de relación con esa persona. pasa que la primera esposa estaba percibiendo, creo que el 30% por los alimentos que tenían hijos en común Ah, en el claro, primer ok. matrimonio. Ah, bueno, también claro, claro, ahí hay otra cuestión. Sí. Pero, ¿y cómo sería en el caso, no sé si hay algún tipo de antecedente, en este caso estamos hablando de dos matrimonios, pero ¿podría plantear también la misma situación una persona ante una situación de un matrimonio y un concubinato? Sí, efectivamente son las situaciones nuevas que se están presentando a partir del nuevo Código Civil, que de alguna manera recepta con mucho más realismo, digamos, esta figura del conviviente, este, no igualando, ahí hay un error conceptual, no es lo mismo ser conviviente que estar en matrimonio, porque si no, no tendría sentido la diferencia, pero sí reconociendo esa situación de hecho y otorgando y reconociendo derechos de una manera mucho más clara que lo que sucedía con el código anterior, ¿no? Entonces se podría plantear, digamos, esta división de una pensión ¿qué temas? Si son varios, ¿no? Si son, Sí, de hecho era una situación que varias veces se presentó, el hecho este de que la persona
por determinadas razones nunca disolvió el matrimonio, nunca hizo el divorcio, había una separación de cuerpos, como se decía, de hecho, de muchos años, pero que llegado el momento de su fallecimiento, la viuda porque, insisto, nunca había cesado el vínculo matrimonial, se presentaba, tramitaba la pensión y cobraba el 100%. Entonces la última conviviente, la que lo bancó hasta el último momento, la que lo acompañó en la enfermedad, qué sé yo, qué sé cuánto, se veía en la situación de estar privada de ese beneficio y tenía que recurrir a demostrar toda esa situación para poder obtenerlo, digamos, ¿no? Acá lo novedoso, como planteaba Diego, es que esto se da con un matrimonio anterior ya disuelto y sin embargo se reconoce ese derecho en virtud de reconocer de que había, una comunidad de bienes previa, se priorizan los derechos de familia y demás, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado? A ver, es hipotético el caso, pero si ya se separó de su esposa del primer matrimonio y no tenían hijos en común, o no tenían, por ejemplo, los chicos ya estaban grandes, o sea, no tenía que pasarle dinero, digamos, a su primer familia, digamos, ¿hubiera resuelto de la misma manera la justicia? Probablemente no, por eso es tan difícil con los estándares que se plantean en la legislación actual poder dar respuestas categóricas por blancos o negros, ¿no? Entiendo perfectamente si estaba solventando a los chicos y le estaba pasando parte de su sueldo, de su salario para el mantenimiento de ellos. Hay que distinguir también ahí quién era el beneficiario de la cuota, si eran los hijos o si era la anterior cónyuge, digamos, ¿no? La anterior esposa. Pero bueno, lo importante de todos estos fallos, creo yo, es que ponen en evidencia situaciones que la sociedad, la vida misma nos muestra cotidianamente, superan la estructura o lo que marca la ley y justamente son novedosos porque en este caso una Cámara de Apelación, es decir, es un fallo ya de segunda instancia, reconoce un antecedente que va a orientar la solución de los próximos casos, ¿no? ¿Y el otro caso, cómo es eso? ¿Después de mucho tiempo se ordena revisar una división de bienes? Sí, la verdad que es un caso muy, muy interesante, sobre todo porque conocemos a la beneficiaria de la situación por una relación de amistad, digamos, que la acompañamos no profesionalmente, también porque conocemos a los abogados que la defendieron, los colegas que lo hicieron muy bien y que le costó realmente muchísimos años poder hacer revisar un convenio de división de bienes, con todas las prestaciones propias de haber firmado un divorcio de común acuerdo bajo el código, bajo la ley anterior, que realmente era perjudicial para la esposa y para los hijos menores en aquel momento, que eran 4. Esto llegó al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y con voto del doctor Seman, de uno de los ministros del Superior Tribunal, realmente muy lúcido en su razonamiento, lo que plantea es que hay que juzgar el caso desde una perspectiva de género, de que ese acuerdo que se había hecho por escritura pública frente a un escribano, que uno desde una concepción formal diría, si está un escribano no hay nada que hacer, en lo sustancial, en lo esencial, era producto de una situación de violencia crónica y sistemática que recibía esta señora, en el sentido de que, el esposo manejaba las empresas, el esposo, como sucede muchas veces, firma acá o daba un poder o algún tipo de intervención formal nada más a la esposa, que nunca estaba enterada siquiera de todo lo que podían llegar a tener o no. La violencia, después, claro, muchas veces se escucha, sobre todo cuando hay algún divorcio mediático, el tema de tratar de saber cuántos bienes realmente tiene una de las partes. Y generalmente es el marido, sobre todo si es el que se dedicó a la cuestión comercial o si tiene alguna actividad que le permita tener una rentabilidad importante. Entonces siempre se plantea casi esa tarea detectivesca de saber cuántos bienes tiene. En este caso lo que se planteó como violento, le pregunto, doctor, es que la mujer no esté informada suficientemente. Esa es una manifestación de la violencia, digamos, lo que diríamos normalmente el ninguneo, digamos, ¿no? Hago, desarmo, invierto, compro, vendo y no doy información, no lo comparto con la otra parte, ¿no? Que en este caso era muy evidente por la diferencia patrimonial, por lo irrisorio de la cuota alimentaria que incluso se había fijado para la esposa y los hijos, y por la situación de indefensión en que quedó la esposa, que esto es tan viejo que, como insisto, desde el código anterior no tenía tampoco una acción como hay ahora de pedir una compensación económica. Lo firmó, después se planteó la nulidad de eso
y se determinó a través de los informes periciales, los testigos, todas las constancias de la causa, que son constancias que están hace 15 años en la causa, hace muchos años, que habían estado a la vista de la primera instancia y de la Cámara, que falló la situación con un criterio muy formalista probablemente, y el mérito del Superior Tribunal es haberse metido en la sustancia, en los hechos, en lo que vivía esta persona, que aún yendo a un escribano a firmar sin ninguna presión aparente, internamente estaba siendo condicionada por la necesidad de salir ella y sus hijos de la situación de violencia. Te firmo porque me quiero ir ya. Te firmo, exacto, sí. Exacto. Qué novedoso, ¿no? Es un fallo novedoso este, Muy, ¿no? muy novedoso, de hecho es de esta semana, ya está publicado en los diarios judiciales nacionales, digamos, por la trascendencia que tiene, ¿no? Qué interesante. Gracias, como siempre, por venir. Tenemos para compartir y para que conozcan cómo trabaja Lealnea desde adentro en este material. Y los invitamos a todos a que a través de las redes los puedan ubicar, si tienen algunas consultas más particulares o algunos casos, que estos casos siempre generan muchas preguntas. Decir, yo estoy en esta situación, ¿me corresponde lo mismo? Eso personalmente lo pueden hablar con ustedes, ¿no? Sí, perfecto. Eso cuando se analizan estos casos es interesante porque hay veces que la gente no conoce los derechos que le asisten y bueno, se ve reflejada parcialmente por lo menos, o es parecido el caso. Puntualmente estos casos en particular es como que ahora se los visualiza mucho más, quizás siempre lo hubieron, pero ahora... Y este caso tiene una particularidad en la relación cliente-abogado también, que en determinado momento, claro, tanto años espera y no se consigue el resultado, puede generar una cierta tensión y realmente el trabajo que hicieron los colegas es fabuloso, digamos, ¿no? Y abre un camino también para analizar desde esta perspectiva de género que tanto te habla. Sí. Es bueno también traer casos concretos de donde se aplica la perspectiva de género, que en abstracto parece difícil entenderla. Gracias, como siempre. A ustedes, muy buen fin de semana.